Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 23, Despedida. Un día antes de su regreso a los Alpes, la señora Sesman envió a la niña una carta en la que le daba a conocer sus intenciones de visitarla y que Peter se encargó de entregarle a la mañana siguiente, cuando se dirigían a los campos de pastoreo. El tío de las montañas se encontraba de pie junto a la puerta de la casa, contemplando a Heidi y Clara, que jugaban con pequeño cisne y osito, cuando apareció el pastorcito. En las pupilas del anciano brillaba una llama de ternura y satisfacción cuando las posaba alternadamente en las figuritas de las niñas o en las de sus animales. El pobre Peter se aproximó tímidamente con el brazo extendido para mostrar la misiva. Cuando el abuelo se le acercó para tomarla, el niño retrocedió con expresión atemorizada y partió a la carrera, perdiéndose en el sendero. Heidi se asombró al verlo desaparecer. Peter se porta de la misma manera que Turk cuando necesita un castigo, y muy merecido, por cierto, respondió el viejo. Heidi se habría sentido aún más intrigada de haber visto cómo se comportaba el chiquillo en el camino hacia los pastizales. El pastor cesó bruscamente de correr y comenzó a caminar con suma cautela y muy despaciosamente, mirando de vez en cuando por sobre el hombro con gran nerviosidad y escudriñando cada mata o arbusto. En una ocasión en que su ropa se enganchó en unas ramas espinosas, dio un salto en el aire mientras dejaba escapar un grito de terror. Desde el día en que destruyó la silla de ruedas, el niño no había conocido un momento de paz e imaginaba que en cada rincón estaba escondido el detective encargado de descubrir al culpable y que se abalanzaba sobre él para encerrarlo en la cárcel. Las dos niñas pasaron una mañana muy entretenida, poniendo todo en orden para que cuando la abuelita llegara encontrara la cabaña muy bien arreglada. Cuando todo estuvo listo, se asearon con esmero y se sentaron en el banco al aire libre para aguardar su llegada. Por momentos contemplaban el sendero con ojos ansiosos, tratando de descubrir la figura de la anciana. También el tío de las montañas se unió a las niñas en la espera, trayendo un gran ramo de gencianas azules que él mismo recogió de entre las rocas y con el cual pensaba honrar a la dama. Por fin apareció la pequeña caravana. Primero marchaba el guía llevando las bridas del caballo blanco que montaba la anciana. Luego los dos sirvientes, cargados como de costumbre con unas pilas impresionantes de pieles y mantas que la precavida señora no se decidía a abandonar en sus viajes. La procesión se acercó más y más hasta que por fin llegó a destino. «Clara, ¿qué es lo que veo? No estás en la silla», gritó la anciana alarmada, y desmontando con gran agilidad se aproximaba a las niñas. Pero después de una mirada más atenta, su temor se convirtió en alegría. «Mi querida Clara, ¿es posible que seas tú?», exclamó. «No puedo creerlo. Tus mejillas están rosadas como manzanas». Pero antes de que pudiera tomar a su nieta en brazos,
Heidi deslizó el suyo alrededor de la cintura de su amiguita y ésta, apoyándose ligeramente sobre su hombro, dio un paso corto, moviéndose con lentitud, pero con pasos firmes. La señora Sesman las contempló como dudando de lo que veían sus ojos, y cuando las dos chiquillas regresaron junto a ella con la felicidad impresa en sus rostros, se adelantó hacia ellas y comenzó a abrazarlas, riendo y llorando de alegría. Luego sus ojos se posaron sobre el tío de las montañas, que permanecía de pie junto al banco y contemplaba afectuosamente la mano. ¿Cómo podré pagarle todo el bien que me ha hecho? No tengo palabras. Todo se lo debo a usted, a sus atenciones. Tiene que agradecérselo solamente al sol brillante y al aire puro de las montañas de nuestro Señor, le interrumpió él. Sí, y también a la leche deliciosa de Pequeño Cisne, agregó Clara. Si supiera cuánta cantidad de leche puedo beber ahora, abuela. Lo imagino, en especial cuando miro mejillas sonrosadas, querida, rió la anciana. Jamás te hubiera reconocido. Estás más alta, fuerte y sonrosada que nunca. No me canso de contemplarte. Debo mandar un telegrama a tu padre para pedirle que venga de inmediato. No le diré por qué, ya que deseo que reciba la misma sorpresa agradable que acabo de experimentar yo. Estoy segura de que será el momento más feliz de su vida. Sí, debo regresar al pueblo enseguida, pero, y miró a su alrededor, ¿cómo podré arreglarme? Los hombres se han llevado mi caballo. Sí, pero si ustedes tienen mucha prisa, podemos hacer venir enseguida al pastor y él llevará el texto del telegrama hasta la aldea. Así cuando dijo esto, el abuelo hizo sonar un silbato cuyo agudo sonido fue llevado por el viento hasta las cumbres nevadas. Un momento más tarde, Peter, que conocía muy bien el significado de la señal, bajaba de los campos de pastoreo tan rápido como se lo permitían sus piernas. Su corazón latía desordenado, la sangre se le helaba en las venas. Su rostro había adquirido el color de la tiza. Indudablemente ya lo habían descubierto. Su suerte estaba echada Pero resultó que todo lo que deseaban de él era que llevara un pedazo de papel a la oficina de correos de la aldea. Dejando escapar un suspiro de alivio, Peter tomó el papel y se marchó en dirección a la aldea. Entretanto, los que quedaban en la choza se reunieron alrededor de la mesa para almorzar al aire libre. Las dos niñas se mostraban encantadas por el éxito logrado con su sorpresa. Todavía no puedo creer que sea posible, exclamaba una y otra vez la abuelita, a la vez sorprendida y encantada. Me parece un sueño verte sentada ahí y pensar que esta criatura sonrosada y de ojos brillantes es la misma niña inválida que vivía en Frankfurt. Por su parte, el señor Sesman, después de terminar sus negocios en París, preparaba una sorpresa para los suyos. Sin decir una sola palabra, se puso en camino de inmediato en dirección de Basilea y desde allí tomó el tren para Ragaz, pensando pasar unas horas al lado de su madre antes de seguir camino para visitar a su hijita, que no veía desde comienzos del verano. Pero en Ragaz supo que la anciana había partido ese mismo día hacia los Alpes. Inmediatamente se puso en marcha hacia la aldea y desde allí siguió viaje a las montañas, creyendo que la subida sería breve. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se sintiera exhausto por lo empinado de la cuesta, que se tornaba más y más difícil a cada paso.
no estaba acostumbrado a trepar tanto. Además, estaba muy impaciente. Muy pronto comenzó a mirar con ansiedad a su alrededor, tratando de descubrir alguna choza o refugio. Recordando las descripciones de Heidi, pensó que la primera vivienda con que debía tropezar sería la cabaña donde vivía el pastorcito, a mitad de camino hacia las cumbres, pero ni siquiera pudo descubrir eso. Como de vez en cuando se alejaban del camino otras sendas secundarias, el pobre Sesman ni siquiera estaba seguro de no haberse extraviado. Se detuvo sudoroso, falto de aliento y cubierto de polvo, diciéndose que quizá la choza se encontraba del otro lado de las montañas y confiando en tropezar con alguien que pudiera orientarlo. Pero nadie transitaba por allí, y el pobre señor permaneció inmóvil, solitario en medio del camino, secándose el sudor que perlaba su frente, escuchando el susurro del viento estival y el zumbido de los insectos entre la hierba, y en ocasiones las notas musicales de algún pájaro cantor. De pronto descubrió una figura que bajaba corriendo de las montañas, saltando con agilidad por sobre las grandes piedras y esquivando las rocas, sin molestarse siquiera por seguir el camino más recto, en medio del cual se encontraba él. Por supuesto se trataba de Peter, que corría hacia el pueblo con el telegrama. Tan pronto como el muchacho estuvo al alcance de su voz, lo llamó y Peter, tembloroso, se aproximó con desconfianza. «Ven, jovencito, ¿puedes decirme si este es el camino que lleva a la cabaña donde vive un anciano con una niñita llamada Heidi? Creo que algunas personas de Frankfurt paran allí». Por toda respuesta, Peter contempló horrorizado el rostro del señor Sesman y tras dejar escapar un sonido inarticulado, perdió pie y rodó por el sendero empinado. Por fortuna, el muchacho no corrió la misma suerte que la silla de ruedas. «¡Qué montañés tan tímido!», dijo Sesman para sus adentros. Para él, la extraña reacción de Peter se debía a la timidez natural de los lugareños ante los forasteros. Como no tenía alternativa, continuó su camino ladera arriba. Peter seguía dando tumbos y rodando cuesta abajo, tratando en vano de asirse a las matas y arbustos que pasaba en su descenso vertiginoso. Pero a pesar de todos los magullones que recibía, sus sufrimientos corporales eran insignificantes comparados con la angustia de su alma. Estaba seguro de que el desconocido era un detective llamado por la gente de Frankfurt para descubrir al criminal que destruyó la silla de ruedas. Poco antes de llegar al borde del barranco que se alzaba en las afueras de la aldea, dio con violencia contra un arbusto de zarzas que, si bien sirvió para detener su caída, agregó otros buenos arañazos y moretones a los muchos que ya recibía su pobre cuerpo. Durante un momento o dos, permaneció inmóvil, demasiado asustado y sin aliento para poder ponerse de pie. Mientras yacía en el suelo, trataba de ordenar sus ideas. «Bravo, vengan otros saltos mortales», dijo una voz burlona cerca de él. «El viento debe soplar con mucha fuerza en los Alpes». «¿Qué es lo que nos ha arrojado esta mañana como si se tratara de una bolsa vacía?». Era el panadero, que regresaba de su paseo matinal y que se burlaba de la caída del muchacho. Peter se sintió aterrado. Las palabras del aldeano probaban que él sabía qué clase de viento había hecho caer la silla de ruedas desde lo alto de las montañas, y por eso se burlaba de él con tanta crueldad.
A pesar de los magullones y lastimaduras de su cuerpo y de la fatiga que lo invadía, el jovencito se puso de pie de un salto y, olvidándose por completo del texto del telegrama que quedó en el suelo a pocos pasos de él, emprendió una loca carrera cuesta arriba. Deseaba llegar a su casa y esconderse en el lecho, donde su madre lo protegería, pero desgraciadamente había dejado todas las cabras en los campos de pastoreo, y el tío de las montañas le había recomendado varias veces que regresara no bien entregara el mensaje, porque los animales no podían quedar mucho tiempo solos en las rocas. La idea de desobedecer al anciano no pasó siquiera por su mente, y, sin hacer caso de sus miembros doloridos, siguió camino hacia donde dejó el rebaño. Mientras tanto, Sesman avistó la choza del pastor, y después de asegurarse de que se encontraba sobre el buen camino, apretó el paso. Pocos minutos después divisó la cabaña en lo alto y las copas oscuras de los pinos meciéndose en la brisa. Pero antes de llegar ya había visto y reconocido el grupo alegre que almorzaba al aire libre, y dos figuras se dirigieron a darle la bienvenida. El Señor las contempló unos momentos. Luego su corazón dio un salto y permaneció inmóvil. Apoyada en el brazo de Heidi, avanzaba una chiquilla alta, de mejillas rosadas, cabellos rubios y ojos en los que brillaban la salud y la alegría. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas del hombre, brotando de pena dulce que le producía un recuerdo. Esa chiquilla era idéntica a la madre de Clara, el mismo color sonrosado en las mejillas y el mismo oro en los cabellos. No sabía si se encontraba despierto o si soñaba. «Papá querido, ¿no me reconoces?», gritó Clara. «¿He cambiado tanto?». Entonces él corrió hacia ella y la tomó entre sus brazos. «¿Cambiado? Mi pequeña Clara, ¿es posible?». La apartó de su pecho para contemplarla mejor, mirándola con fijeza como si temiera que la niña desapareciera de pronto. «Pero eres tú, mi querida», repetía una y otra vez. «¿Eres tú?». «¿Qué dices ahora, hijo mío?», terció la abuelita mientras se acercaba para saludar al recién llegado. «Tu sorpresa ha sido muy agradable, pero puedo decirte que la nuestra es superior. Y ahora, mi querido hijo, debes venir conmigo y conocer a la persona a la que debemos toda esta felicidad». «Por supuesto, y también quiero saludar a la pequeña Heidi», dijo él, apoderándose de la mano de la chiquilla y apretándola con ternura. «¿Estás fuerte y sana otra vez? Ni necesito preguntártelo. Una rosa alpina no puede tener colores más bonitos. Y te aseguro que para mí es un placer muy grande, pero muy grande, volver a verte tan sana y feliz». Los ojos de Heidi brillaron de alegría, porque el señor Sesman había sido muy bueno con ella, y se sentía dichosa de pensar que había encontrado tantas sorpresas agradables en las montañas. La abuelita lo condujo frente al tío de las montañas, y los dos hombres se dieron la mano amistosamente. La anciana dejó que su hijo tratara de expresar con palabras la gratitud enorme que inundaba sus corazones, y se marchó debajo de los pinos. Allí la esperaba otra sorpresa inesperada, porque colocado entre las raíces a flor de tierra de los árboles, como si hubiera crecido allí, se encontraba un hermoso ramillete de gencianas azules.
¡Qué exquisito! Exclamó. Heidi, mi querida Ben, ¿fuiste tú la que juntó este ramillete tan hermoso? No, no fui yo, abuelita, contestó la niña, pero sé muy bien quién fue. Ahora ya tiene una idea de las flores que crecen en los campos de pastoreo, abuelita, terció Clara. Trate de adivinar quién las recogió para usted. Y sonrió con tanta picardía que en el primer momento pensó la abuela que ella misma lo había hecho, pero eso era poco probable. Antes de que pudiera aventurar otra respuesta, descubrieron la figura de Peter que trataba de ganar las cumbres. El niño se había agazapado hasta tocar casi el suelo con la cabeza para poder pasar inadvertido al amparo de los árboles. Al reconocerlo, la señora Sesman pensó que podía haber sido él quien recogió las flores y que por su naturaleza no se atrevía a recibir las gracias. Ese gesto emocionó a la dama, que lo llamó diciendo: «Ven aquí, muchacho, no seas tímido». Paralizado por el temor, Peter permaneció inmóvil como una roca. Los acontecimientos lo habían privado de toda resistencia. Ya estaba descubierto. Con el cabello de punta y el rostro pálido como el de un espectro, salió de su escondite. «Acércate», le ordenó ella con amabilidad. «No tengas miedo. Dime, ¿fuiste tú quien lo hizo?» Peter no se atrevía a levantar la cabeza y en consecuencia no pudo ver hacia dónde dirigía la vista la señora. Todo lo que sabía era que el tío de las montañas estaba cerca, con sus ojos penetrantes clavados en él, y que a su lado se encontraba ese misterioso forastero que no podía ser otro que un detective. Tartamudeaba y sin poder reprimir el temor que sacudía todo su cuerpo, solo pudo contestar: «Sí». «¿Y por qué tiemblas de esa manera?», preguntó la anciana sorprendida. Porque está rota en pedazos y no tiene compostura», balbució Peter, y sus rodillas se sacudieron de tal forma que a duras penas logró mantenerse en pie. La anciana se volvió entonces hacia el tío de las montañas. «Mi estimado señor, ¿comprende usted a este pobre muchacho?», preguntó compadecida. «Creo que sí, señora», contestó el aludido. «Me parece que él fue el viento que hizo desbarrancar la silla de ruedas y ahora espera el castigo que merece». Ella contempló muy asombrada al pastorcito. No creía que fuera un niño malo y no podía imaginar qué razón había impulsado al muchacho a destruirla. Pero el tío de las montañas, que había observado su aspecto sombrío desde la llegada de Clara y las miradas llenas de rencor que lanzaba a la pequeña inválida, no tuvo ninguna dificultad en atar cabos y llegar a la explicación del misterioso accidente. Cuando concluyó la acusación, la abuela rompió a reír. «Bien, bien, mi querido señor», expresó. «Creo que no necesitamos castigar al muchacho, ya que, según se ve, su conciencia se ha encargado de hacerlo con mucha severidad. Al fin y al cabo, uno puede comprender cómo debe haberse sentido cuando los intrusos de Frankfurt lo despojaron de su compañerita. Por supuesto que su ira le llevó a cometer una acción que pudo resultar muy perjudicial, pero como nada sucedió, propongo olvidar el incidente. Ven conmigo, pequeño, tengo que decirte algo, pero deja ya de temblar y de tartamudear. Sé que tú fuiste quien empujó la silla de ruedas montaña abajo y eso, como sabes, es una acción muy mala. Quizá cuando la cometiste pensabas que nadie te veía, pero estabas muy equivocado. Por más precauciones que uno tome para cometer una acción reprobable,
Dios siempre nos ve, de Él no podemos escondernos. ¿Y sabes qué sucede luego? Hay un guardián muy pequeño que vive dentro de nosotros y que está dormido hasta que uno comete una mala acción. Pero entonces despierta y tomando una aguja muy larga y aguda, nos pincha y mortifica para que no tengamos un instante de reposo. También nos dice suavemente: ahora descubrirán que tú eres el culpable. Te descubrirán, serás castigado. ¿No te has dado cuenta por ti mismo de que todo esto es verdad, Peter? La única respuesta del pastor fue un movimiento afirmativo con la cabeza, pero su expresión demostraba bien que las palabras de la anciana habían causado profunda impresión en su ánimo. Pero en tu caso, siguió diciendo la abuelita, tu mala acción causó un gran bien a la persona a quien quisiste perjudicar, porque su silla estaba rota. Clara se vio obligada a tratar de caminar y por fin pudo recuperar el movimiento de sus piernas. Esto nos demuestra cómo Dios puede cambiar el mal que hace una persona en bien para la otra a quien se trata de perjudicar. Recuerda que el malvado no gana nada y que en cambio pierde mucho porque no le queda más que temor y vergüenza. Cada vez que te sientas tentado a cometer alguna maldad, no te olvides del hombrecito que vigila en tu interior. ¿Me has comprendido, Peter? Sí, contestó él, muy impresionado porque seguía creyendo que el señor Sesman era un detective. Bien, respondió la abuelita, no te diremos nada más. Y ahora quiero darte algo que te recuerde a los forasteros de Frankfurt con alegría en vez de pena. ¿Has deseado alguna vez tener algo? Vamos, piensa. Peter levantó la cabeza y fijó en la abuelita un par de ojos agrandados por el asombro. Había esperado un castigo terrible y en cambio la dama le ofrecía un regalo. No estoy bromeando, rió ella. Quiero que conserves algo nuestro para que recuerdes que los visitantes de Frankfurt no están enojados contigo. ¿Me comprendes? Peter comenzó a comprender que todo marchaba mucho mejor si uno confesaba el delito cometido. Por tanto, no vaciló en agregar: también perdí el papel. Al principio no supo la anciana a qué papel se refería, pero luego adivinó que se trataba del telegrama. Ah, sí, pues me parece bien que lo hayas confesado, dijo. ¿Ya has pensado en lo que te gustaría tener? Pero Peter necesitaba mucho tiempo para pensar. Se alzó delante de sus ojos una visión de la feria anual de Maienfeld, donde tantas veces se había extasiado delante de los puestos que venden silbatos rojos o magníficos cortaplumas, con los cuales podía trabajar las ramas de avellano hasta darle toda suerte de formas caprichosas. Pero hasta ese momento había soñado en vano con esos objetos, ya que jamás en su vida poseyó siquiera 5 centavos que pudiera considerar como suyos. Después de varios minutos de reflexión profunda, levantó la cabeza. Quisiera tener 10 centavos, anunció con gesto decidido. La abuelita dejó escapar una carcajada. Por cierto que no pides mucho, dijo abriendo la cartera y sacando de su interior varias monedas de plata que depositó en la mano del niño. Aquí tienes tantas de 10 centavos como semanas tiene el año, Peter. De esta manera, todos los domingos durante un año podrás tomar 10 centavos y gastarlos en lo que más te agrade. ¿Toda mi vida?, preguntó Peter inocentemente. Al escuchar esta pregunta, la anciana rió con tantas ganas que los 2 hombres se aproximaron para ver qué sucedía. Los tendrás, muchacho, aseguró la abuelita. Lo haré constar en mi testamento, ¿oyes? Para Peter, el pastor, 10 centavos semanales durante toda su vida.
El señor Sesman hizo un gesto de asentimiento. Con mucha gravedad, Peter palpó las monedas que tenía en las manos hasta asegurarse de que eran reales y que no estaba soñando. Luego, con profunda unción, exclamó: «Gracias sean dadas a Dios». Después de pronunciar estas palabras, se puso de pie de un salto, como si por obra de magia se hubiera borrado los moretones y arañazos que hacían doler su cuerpo al desaparecer la preocupación y el temor que durante tantos días torturaron su alma, y se alejó saltando, ágil como una cabra. Aquella misma tarde, después del almuerzo, que transcurrió en una atmósfera de felicidad, Clara se deslizó junto a su padre, cuyo rostro se iluminaba cada vez que posaba los ojos en su hija. Tomando sus manos entre las de ella, dijo con profunda sinceridad: «Papá, tú no sabes todo lo que el tío de las montañas ha hecho por mí, tanto día tras día que ni siquiera podría empezar a contarte. Pero jamás lo olvidaré mientras viva, y me pregunto qué podrías hacer por él que le proporcionara tanta alegría como la que él me brindó». «Ese es mi deseo también, querida», afirmó el padre. «No he hecho más que pensar constantemente en cómo podríamos expresarle nuestra gratitud por todo el bien que nos ha hecho». Un momento más tarde se puso de pie y, acercándose al anciano que conversaba con la señora Sesman, lo llevó a un lado. «Mi querido amigo», le dijo, «hay algo que deseo decirte. Sé que me comprenderás cuando afirme que en todos mis años de vida no conocí un momento de verdadera felicidad, ya que todas mis posesiones y dinero no me proporcionaban ninguna satisfacción cuando veía a mi hija adorada débil e inválida, y pensaba entonces que toda mi riqueza no servía siquiera para comprarle un poco de fuerza. Pero usted, con la ayuda de Dios, la ha sanado y me ha dado a mí, así como a ella, una verdadera alegría de vivir. Ahora, mi querido amigo, dígame qué servicio puedo prestarle. Dígame, ¿qué es lo que puedo hacer?». El tío de las montañas lo miró sonriendo. «Señor Sesman, créame si le digo que comparto su alegría y que la felicidad que leo en sus rostros me recompensa espléndidamente», dijo con voz firme y reposada. «Le agradezco de todo corazón su generoso ofrecimiento, pero mientras viva tendré todo lo que tanto yo como Heidi podemos necesitar. Sin embargo, tengo un deseo, y si supiera que me sería otorgado, no conocería la más pequeña preocupación por el resto de mis días». «Dígame, amigo mío», urgió el señor Sesman. «Yo soy viejo y no puedo confiar en vivir muchos años más sobre la tierra. Cuando me haya ido, la niña quedará completamente sola, ya que todos sus parientes, excepto uno, han muerto, y no tendrá quien la cuide. Si usted me prometiera que mi pequeña jamás necesitaría salir a ganarse la vida entre extraños, me habría pagado con creces todo cuanto he hecho por la de ustedes». «No necesito asegurarle que se lo prometo», exclamó Sesman. «Ya considero a Heidi como a una hija más. Pregúnteselo a mi madre y a Clara. Y aquí tiene mi mano para sellar la promesa. Durante toda su vida a la pequeña no le faltará un hogar, y permítame que agregue algo más. Hemos aprendido por experiencia que Heidi no es feliz viviendo entre extraños, pero ha sabido ganarse amigos sinceros y uno de ellos vive en Frankfurt. Se trata del médico que los visitó durante el otoño.
y quien, siguiendo su consejo, ha decidido instalarse aquí y vivir cerca de ustedes. Se dio cuenta de que en este rincón sería más feliz que en ningún otro lugar del mundo. Ya ve que su pequeña tendrá 2 tutores que la protegerán siempre. Y que se haga la voluntad de Dios, terció la señora Sesman mientras estrechaba la mano del viejo en señal de amistad. Luego, llamando a Heidi, le dijo: «¿Y tú, querida, no deseas nada?» «Sí, abuela, deseo una cosa. Me gustaría tener la cama en que dormía en Frankfurt, esa con las 3 almohadas grandes y las mantas gruesas y muy abrigadas. Se la daré a la abuelita para que pueda respirar mejor y se sienta bien calentita. Ahora tiene que usar la pañoleta cuando está en la cama, porque de lo contrario se moriría de frío». «Ay, Heidi, cuánto me alegra que te hayas acordado de la otra abuelita», exclamó la señora Sesman. «Cuando Dios nos bendice con sus dádivas, es justo que nos acordemos de aquellos que deben sufrir muchas privaciones. Mandaré inmediatamente un telegrama a Frankfurt para que la señorita Rottenmeier empaque la cama y la haga enviar. Creo que estará aquí pasado mañana. Ojalá que la abuelita pueda descansar bien en ella». Rebosante de alegría, Heidi quiso correr de inmediato a dar la buena noticia a la anciana, pero su abuelo la detuvo. «No, no, Heidi, cuando uno tiene visitas no puede marcharse corriendo y abandonarlas». Pero la señora Sesman sugirió: «¿Por qué no podemos ir todos a visitar a la abuelita? Veo que ya traen mi caballo, y de todas maneras es hora de que regresemos al pueblo si queremos despachar el telegrama hoy mismo». Pero su hijo le pidió que aguardara hasta que él hubiera expuesto sus planes, lo que no había tenido tiempo de explicar todavía. Acto seguido manifestó que pensaba realizar una pequeña excursión por Suiza con su madre y deseaba llevar a Clara con ellos para que la niña disfrutara del escenario maravilloso mientras el tiempo se mantenía cálido y lleno de sol. Pasarían la noche en el pueblo, regresarían a Ragaz y continuarían el viaje. Clara sintió mucha pena al pensar que debía alejarse de las montañas, pero al mismo tiempo no podía menos que alegrarse ante la perspectiva de una excursión interesante en compañía de su padre y la abuela. Por fin la señora Sesman se puso de pie y, tomando a Heidi de la mano, dijo que deseaba saludar a la abuelita del pastor antes de partir, pero a corta distancia de la cabaña se detuvo. «¿Qué están haciendo con Clara?», preguntó asombrada. Esta pregunta se debía a que el tío de las montañas había pasado su brazo debajo del de la niña y la hacía caminar con pasos cada vez más firmes, mientras el padre de la pequeña, felicísimo, marchaba detrás de ellas. Cuando la pequeña caravana se acercó, Brígida se encontraba colgando más prendas de Peter para que se secaran al sol. Al ver tantas caras extrañas, buscó refugio dentro de la choza. «Todos marchaban hacia la aldea, mamá», informó a la anciana ciega, «y el tío de las montañas los acompaña, ayudando a caminar a la niña enferma». «Brígida, ¿se llevan también a la niña?», gritó la pobre ciega. «Si pudiera sentir su manita entre las mías y escuchar de nuevo su voz». En ese momento se abrió la puerta y Heidi entró corriendo. «Abuelita, abuelita», gritó, abrazando alegremente a la anciana. «Van a mandarme la cama que tenía en Frankfurt, con las 3 almohadas y todas las mantas tan lindas y abrigadas que la cubrían».
y la abuelita me ha asegurado que estará aquí dentro de 2 días. La anciana sonrió, pero su rostro seguía triste. ¡Qué señora tan buena! Supongo que debería alegrarme, Heidi, al pensar que te lleva consigo, pero creo que esto me matará. ¿Qué es lo que sucede? Preguntó una voz amable. ¿Qué dice la buena abuelita? Y la anciana ciega sintió que una mano cálida y amiga se posaba sobre las suyas. Por cierto que no, siguió diciendo la señora Sesman. Heidi se quedará a su lado para seguir iluminando sus días. Es verdad que todos queremos mucho a la chiquilla, pero no la llevaremos con nosotros. Por el contrario, nosotros vendremos a verla. Todos los años visitaremos los Alpes porque fue aquí donde recibimos la mayor de las bendiciones del Señor, por la que tendremos que estarle agradecidos hasta el fin de nuestros días. Una luz intensa pareció descender sobre la anciana ciega, y lágrimas de felicidad bañaron sus mejillas, mientras apretaba la mano de la dama, tratando de agradecerle en silencio. Ahora se pondrá muy bien pronto, abuelita, exclamó Heidi. ¿No se alegra de tener una cama nueva? Claro que sí, Heidi, de eso y de todas las bendiciones que Dios me ha enviado. No hay nada que acreciente tanto la fe en el Padre de los ciegos como el encontrar personas buenas cuyos corazones son generosos y se apiadan de una pobre mujer inútil y vieja como yo. Mi querida abuelita, dijo la señora Sesman, ante los ojos de nuestro Señor, todos somos pobres e inútiles, y todos necesitamos de su piedad y misericordia. Y ahora debemos despedirnos, pero volveremos a vernos el verano próximo, cuando Clara regrese a los Alpes. Cuando salieron de la cabaña, el señor Sesman y su madre siguieron viaje a la aldea, mientras el abuelo con Clara en sus brazos y Heidi brincando a su lado regresaba a su casa en las alturas. La mañana siguiente, cuando Sesman llegó con los hombres desde el pueblo, Clara se despidió llorando, pero Heidi se encargó de consolarla. El verano llegará antes de que te des cuenta, dijo, abrazando a su amiga, y cuando regreses será más hermoso que nunca. Entonces podrás caminar y correr, y todos los días iremos a los pastizales a recoger juntas las flores silvestres. Clara enjuagó sus lágrimas. Di a Peter que le dejé saludos, pidió, y también a las cabras, especialmente a Pequeño Cisne. Ojalá pudiera hacerle un regalo a ella, ya que tanto me ayudó a que recobrara fuerzas. Puedes hacérselo, rió Heidi. Mándale una bolsita de sal. Ya sabes cómo le gusta comerla de mano del abuelo cuando regresa por la tarde. Le mandaré 100 libras desde Frankfurt, gritó Clara, encantada ante la idea de poder recompensar al animalito. Al fin llegó la hora de ponerse en marcha. La pequeña se acomodó sobre el caballo blanco y en vez de ser bajada en una silla de ruedas, se mantuvo erguida y firme sobre su cabalgadura, como una amazona experta. Heidi, de pie en el borde del barranco, movió la mano en señal de despedida hasta que la imagen de su amiguita se borró en la distancia. La cama ya había llegado desde Frankfurt y ahora la abuelita descansaba tan cómodamente que cada día se sentía más fuerte. Previendo la crudeza del invierno en los Alpes, la señora Sesman había mandado también toda clase de ropas de abrigo para que la familia del pastorcito no temiera los rigores del clima. Entretanto, en el pueblo se estaba construyendo a toda prisa.
El médico había decidido instalarse en la aldea, adquiriendo para ello la vieja casona en que Heidi y su abuelo pasaron el invierno anterior. Una vez más se transformó el edificio en una mansión acogedora. El doctor amuebló una parte de la misma para destinarla a sus habitaciones personales, y la otra mitad constituyó lo que el anciano de las montañas designó como sus cuarteles de invierno. En la parte posterior del edificio se construyó un abrigado establo para dar albergue a las cabras. El médico y el anciano se hicieron más amigos que nunca, y a menudo hablaban de Heidi, a la que el doctor había pasado a considerar como hija suya. Mi querido amigo, dijo un día, mientras contemplaban cómo los albañiles reparaban el muro exterior de la mansión. Hasta ahora he compartido con usted las delicias de sentirme padre de la niña, pero es justo que comparta también las responsabilidades. Como espero conservarla a mi lado cuando yo también envejezca, tendrá todos los derechos de una hija legítima. Cuando yo abandone este mundo, heredará todas mis propiedades. El tío de las montañas estrechó la mano de su amigo, pero el doctor pudo ver en los ojos del anciano la alegría y tranquilidad que sus palabras le brindaron. En la choza del pastor se encontraban la abuelita, Brígida, Peter y Heidi. La pequeña creía que jamás iba a poder contar a la anciana las cosas maravillosas que habían sucedido aquel verano, y hablaba con toda la rapidez de que era capaz. El rostro de Brígida estaba radiante de felicidad, pues por boca de la niña se había enterado de la suma que recibiría Peter todas las semanas por el resto de sus días. Heidi, dijo por fin la abuelita, léeme ahora un himno en acción de gracias, porque creo que jamás podré agradecer bastante al buen Dios toda la felicidad que nos ha enviado.